acá. Y vamos en el capítulo 10, versículo 18 en adelante, ¿cierto? Y aquí hay algo que nos está haciendo como referencia Pablo, y es la diferencia, bueno, o leámoslo mejor, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. En otros versículos, o en otras versiones dice incircuncisos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Eso me acuerda de qué es lo que quiere hacer Dios. Dios está hablando directamente al egoísmo y pues al egoísmo por medio de la naturaleza humana nuestra, ¿cierto? Porque yo no sé de pronto cómo eran ustedes, yo de chiquito y me cuentan mis padres que cuando yo tenía un juguete era mío, no era de mi hermana, no era de mi primo, no era de nadie más, era mío. Entonces yo me aferraba a eso de tal forma que no lo quería, que no lo quería soltar. Asimismo, eh, o en otros ejemplos lo podemos ver en el Chavo, los que vieron el Chavo, pues a mí me tocaba porque tenía Caracol y Caracol creo que era, a los poquitos, ¿cierto? ¿Qué era lo que hacía Kiko? Apenas veía al Chavo con algo, con un juguete que él mismo había hecho, él llega a salir con su juguete, a, a chicanear, es que yo sí tengo un juguete bueno, yo sí tengo un carro, yo sí tengo esa forma, y usted no tiene eso, usted le tocó hacerse uno con una caja, entonces a chicanear, ¿cierto? Y apenas el chavo le decía, bueno, pero préstemelo pues. Kiko decía, no, eso es mío. Y apenas el chavo cogía otra cosa, Kiko iba a la casa y sacaba otra cosa. Y cuando soltaba su carro, no, 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 eso también es mío. Era ese egoísmo que tenía. De pronto ustedes, Jaime y yo no, pues no me acuerdo si les hemos dicho, creería que no, pero es que los judíos nunca entendieron el significado de la ley. Jaime ayer o en días pasados estaba recordando que era, cuál era la meta de esta ley. La ley era el amor completo. Como los judíos nunca pudieron entender que la ley no se trataba simplemente de obedecer, sino de amar al prójimo de una manera total, así como amamos unos a los, pues de amarnos unos a los otros, sino en nada más en cumplir la ley para seguir, eh, para poder agradar a Dios, para que yo agrade a Dios, ¿cierto? Eh, por esa misma razón, ellos no pueden entender el significado de qué era lo que había hecho Jesús, que solamente había muerto, no solamente por el pueblo judío, sino por todos. Ellos no podían aceptar esa salvación que estaba ofreciendo Jesús. Ellos decían, es que a nosotros nos dieron la ley, y la ley dice, hay que hacer todos estos rituales, hay que hacer todo este tipo de cosas. Y eso es lo que está diciendo ahí Pablo, es algo que nos quiere también intentar decir, ¿cierto? Eh, que no es por medio de todas estas liturgias que tanto nos quieren imponer de pronto algunas iglesias o el pueblo judío en sus procesiones donde tenían que ir, matar, sacrificar un cordero o una oveja o tenían que eh, sacrificar un palomo, algo así pues por el perdón de sus pecados. Eh, ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? O Dios, ¿por qué dio la salvación a los gentiles? Era con una razón. ¿Y qué era? Quería que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, empezara a tener celos. Porque es que cuando yo estoy jugando con algo, cuando yo tengo un regalo y yo me divierto con esto y es mío y me entretengo, pero cuando yo veo que a alguien más le regalan algo que es mucho mejor, yo ya empiezo a soltar lo que es mío. Eso era lo que quería Dios,
que dejaran atrás todas esas leyes que no entendieron y que empezaran a aceptar la gracia, que empezaran a aceptar que tú eras un regalo gratuito por medio de Jesucristo. Pero ellos no querían, es más. Algo que está diciendo acá, el versículo 20, la parte B, dice, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. El pueblo gentil siempre se ha enfocado en eso, en satisfacer sus propios deseos, sus propias satisfacciones. Es que yo quiero tener la mejor casa, yo quiero tener el mejor carro, quiero tener la mejor esposa, quiero que mis hijos vayan a las mejores escuelas, universidades, quiero que mis hijos siempre se muestren como los mejores. Eso es lo que nosotros siempre vemos o en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, es lo que siempre buscamos. Siempre crecer sin importar si estoy afectando a los demás. Pero entonces Dios se nos empieza a revelar. No es que nosotros, es que yo conocí a Cristo, es que yo me acerqué a Cristo, que es algo que normalmente nosotros decimos, el día que yo conocí a Jesús, cuando yo me acerqué, cuando yo lo acepté, pero en realidad esa no es la razón. Es que Jesús mismo llegó y se nos apareció a nosotros. Nosotros cuando no lo estábamos buscando, se nos apareció. El caso mío fue que yo estaba trabajando en mi primer empleo allá en Pereira. Yo lo único que pensaba era en disfrutar, en pasar bueno, en conseguir más plata, poder independizarme, tener una buena casa, tener un carro para poder transportarme y poder chicanear, ¿cierto? Para verme como el mejor. Y el Señor puso a alguien allá en el trabajo. Alguien que era temporal, alguien que iba a hacer un reemplazo, lo puso allá para llamarme nada más a mí. Porque allá no se convirtió absolutamente nadie más. Fue Sebastián Ferro, que en este momento está liderando a Diego. Y Diego le puede preguntar a Ferro y Ferro le va a decir lo mismo, que él fue el que me habló. Y él me habló de una manera temerosa incluso. Cuando Ferro me dijo, pues nosotros nos reunimos los sábados, pues por si quiere ir. O sea, no lo estoy obligando. Es más, es algo cristiano. Yo sé que a usted de pronto no le va a gustar. Ferro era así como que, pues si quiere va, pero no, como que no es tan importante. ¿Quién fue el que hizo el ya? Ferro fue la persona que Dios puso en ese lugar para hablarme a mí. Pero yo recibí la palabra de él, pero en realidad era Dios que me estaba llamando, que me estaba buscando para poder atraerme a sus pies. Entonces ahí vemos cómo dice la escritura, cómo se está incluso cumpliendo en mí. Dios estaba buscando a los que no, Dios fue a los que no preguntaban por él. Más adelante dice, todo el día les abrí el versículo 21, la parte de todo el día les abrí mis brazos, dijo Dios. Pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Eso me acuerda de la parábola del hijo pródigo. Dios siempre está ahí como un padre pendiente, siempre está con los brazos abiertos. Es que si mi hijo se equivoca, yo estoy esperando para ir y para recibirlo. Cada vez que venga, a pesar de que se haya equivocado, a pesar de que haya hecho las cosas mal, yo estoy con los brazos abiertos, esperando para restituirlo, para poderlo volver en la posición donde antes estaba. Es incluso cuando nosotros estamos en los caminos y a veces nos desviamos por X o Y motivos. Dios siempre está ahí a la espera a que su pueblo vuelva a los brazos de él. Siempre está como un padre pendiente. Y creo que Nelson pues ha pasado por algo así. Él nos lo estaba contando las otras veces, que Dios ha sido muy paciente con él. Pero es entonces empezar a reconocer que cuando Dios nos está esperando, siempre nos espera con unos brazos abiertos. Y cuando nosotros volvemos a llegar a los pies de Él, tenemos que empezar a andar como Él quiere que andemos, y no como nosotros simplemente queramos hacerlo. Así finalizaría pues yo este capítulo 10. No sé si de pronto Jaime quiera agregar algo. No, realmente esta es como la introducción al capítulo 11, ahí, donde confirma exactamente lo que está diciendo Rubén, acerca del celo que Dios quiso que su pueblo sintiera por los gentiles.
Y el capítulo 11, como dijo Jaime, es la continuación del 10. Sigue Dios haciendo énfasis en algo que ha hecho durante toda la Biblia, que ha hecho durante todo el Antiguo Testamento, y que es la misericordia. Tanto así que así lo titula esta persona, dice la misericordia de Dios con Israel. Ahí yo les pido disculpas si están escuchando música, sino que los vecinos están ahí con una fiesta brava. Bueno, Pagana. sí, pero pues ¿qué se va a hacer? Sé Y... casi no le escucha, suave. ¿Cómo? Casi no le escucha la música, suave un poquito. No deje así mejor. Bueno, dice, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el pueblo siempre se estaba equivocando. Siempre era como ese hijo rebelde que entonces le decíamos, no hagan eso, y era lo primero que iban a hacer. Apenas no tenía una persona que los liderara, ahí mismo empezaban a buscar, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a pasar? Bueno, ¿a quién vamos a adorar? Porque es que no vemos un Dios, no vemos una imagen. Me recuerda cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios, cuando Dios le entregó los 10 mandamientos, los primeros mandamientos. Dice que Moisés llegó, subió y empezó a hablar con Dios. Y eso con Dios no me acuerdo cuántos días, pero fueron varios, creo que fueron como 30 o 40 días, si no estoy mal. Y entonces el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? ¿A quién vamos a adorar? No sabemos a quién adorar. Y dicen que empezaron a coger, creo que fue oro o bronce, no me acuerdo, y lo empezaron a fundir. Y ahí salió un becerro, un oro, era el becerro de oro. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Crearon un becerro y empezaron a adorar al becerro y empezaron a hacer cosas para satisfacer algo que ellos mismos habían creado. Pero Dios, ¿qué fue lo que dijo ahí Moisés? Allá el pueblo suyo otra vez se está desviando, otra vez se está equivocando, vaya otra vez, corríjalos, porque pues, para ver si vuelven, porque si fuera por Dios, los hubiera exterminado en un momento. Es más, el mismo Moisés en un momento en que Dios tuvo como un momento como de, por decirlo así, de furia o descontento con el pueblo, dice, yo ya me cansé de este pueblo, los voy a exterminar. Y entonces fue matando uno por uno, tan. Dios los podía matar a todos de una vez. Y incluso dice que de las mismas piedras puede hacer nuevas personas, o puede conseguir un nuevo pueblo. Moisés, ¿qué fue lo que dijo? No, señor, venga. Yo voy a interceder entre este pueblo y entre usted, para que usted no los destruya. Porque es su pueblo elegido, es el pueblo que usted eligió. Ahí está mostrando Dios que quiere personas intercesoras. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo y Dios. Y ya sabemos que el sacrificio de Jesús no fue por unos cuantos, no fue por algunas personas. A ver, Jesús, muestra a ver por quién voy a morir. Yo voy a morir por esta y aquella persona. Que entonces ahí ya quedaríamos otra vez en la predestinación, ¿cierto? Que Jesús murió pues exactamente por algunos. En Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo, no porque Dios amó tanto a los judíos, no porque Dios amó tanto a los gentiles, no porque Dios amó tanto a algunos o a los que iban a llegar a ser salvos, sino que Dios amó a todo el mundo, a todas las personas, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando a Dios? Siempre su misericordia para con el pueblo, siempre mostrándose de tal manera de que el pueblo se arrepienta y vuelva a los pies de Él. Incluso Jaime, creo que era en el 9, si no estoy mal, no me acuerdo, que hablaba acerca de que Dios siempre está dando esa oportunidad a las vasijas de deshonra, ¿cierto? Dice, con esas personas que se han equivocado, incluso Dios tiene aún más paciencia. Las personas que han sido para generar deshonra o algunas
situaciones equivocadas, ¿cierto? Que Dios ha elegido que Dios los ha elegido de antemano para que fueran de deshonra, incluso con esas personas tienen más paciencia con ellos, para que en un momento digan, listo, me voy a arrepentir y voy a volver a Dios. Así como aquel hombre que estuvo a la izquierda que dijo, este hombre, hablando cuando Jesús está en la cruz, ese hombre no ha hecho nada malo. Usted le decía al otro lado, no sé, yo sí, no sé, yo merecemos morir, estar acá en esa cruz. Él no ha hecho absolutamente nada malo. En el último momento, este hombre que nos identifica a nosotros como que nosotros siempre hemos hecho lo malo. Aún así, si en el último momento nosotros decimos, yo me arrepiento, quiero volver, o quiero que Jesús sea mi Señor, vamos a tener esa oportunidad. Esa es la gracia que Dios siempre ha estado mostrando. Y me encanta el versículo 6, porque define qué es la gracia. Dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Allá nos está diciendo, no es por absolutamente nada que ni usted ni yo podamos hacer, ¿cierto? Pues en ese caso, en caso de hacer que fueran por las acciones, por los actos, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. ¿Y cómo es? Gratuita e inmerecida. Cuando nos está diciendo que es gratuita, que es gratis, que alguien ya pagó por eso, ¿cierto? Y que a nosotros nos llegó gratis. Y que es inmerecida. ¿O quién de acá merece que Dios o que Jesús sacrificara su vida por todo lo que nosotros hemos hecho? ¿Quién ha hecho algo bueno que merezca la pena que Jesucristo venga a morir por nosotros? Pues yo no. No creo que nadie acá haya hecho eso, por eso es inmerecida. Y por eso está hablando de que la bondad de Dios es gratis. Es para los que nosotros, para que nosotros podamos entender que es por medio de Él. Que absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a dar esa garantía o esa satisfacción de que nosotros vamos a llegar a ser salvos. Lo único es tener nuestra confianza puesta en Jesucristo, que en Hebreos dice que es el autor y consumador de la fe. Luego de eso, Pablo sigue hablando acerca de los israelitas. Nos está explicando la razón de por qué es una piedra de tropiezo o de por qué todo el pueblo de Israel se empieza a desviar. Dice que es por medio, o bueno, nos está explicando, mejor dicho, ya se los leo. Dice, Dios hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y David sigue explicando acerca de eso, Pablo citando al rey David, en que Dios dice que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Dice que Dios fue el que hizo eso, pero ¿por qué? Fue por medio de la misma desobediencia del pueblo de Israel. El mismo pueblo se estaba empezando a desviar con un montón de cosas. Y ya hayan, tanto así que hayan 4 sectas, por decirlas así, la de los fariseos, la de los maestros de la ley religiosa, la de los escribas, la de los saduceos. Entonces ya cada uno está empezando a decir, no, es que según lo que yo he entendido, entonces yo me voy a meter por acá. Según lo que yo he entendido, me voy a meter por acá. Según lo que yo me he metido, es por acá. Era lo que nos estaba enseñando el pastor Marcel acerca de la predestinación. Porque algunos empezaron a creer con respecto a algunas cosas, se empezaron a crear nuevas ramificaciones. La de los calvinistas, la de los arminianos, y así sucesivamente. Por medio de malas interpretaciones, entonces empiezan a dividir, sabiendo que no es absoluta, no es por nosotros, sino que es por medio de la gracia de Jesucristo. Habla, bueno, Dios o Pablo estaba diciendo que era por medio de la desobediencia de los israelitas, y me encantó algo que encontré que hablaba acerca del endurecimiento del corazón.
me gustaría como leérselos. Dice que es como un callo que disminuye la sensibilidad y el sentido del tacto. Las personas que tocan guitarra, ustedes han visto que los dedos de ellos son como todos callosos, son como todos duros. Y cuando cuando ellos se tocan, ellos dicen, no, yo acá ya no siento casi. Antes, nosotros tenemos mucha sensibilidad en los dedos. Esas personas que mantienen con las cuerdas, que mantienen de la guitarra, van formando como cierta resistencia y es más difícil tener el sentido de tacto en estos puntos. Y decía, el verdadero peligro es cuando se resiste a Dios repetidamente. Termina una incapacidad de responder a Dios. Cuando nosotros empezamos a pecar, pues nosotros nos estamos resistiendo a Dios, ¿cierto? Y de un momento empezamos a escuchar que Dios nos está diciendo, cuando vamos leyendo su palabra, eso que estás haciendo está mal. Cuando nosotros empezamos o continuamos con esa lectura, vamos a seguir viendo, se está equivocando en esto y en aquello otro. Pero cuando nosotros empezamos a menguar en la palabra, cuando nosotros empezamos a creer en que no es así como Dios lo está diciendo, sino que nos seguimos basando en nuestros propios razonamientos, vamos endureciendo nuestro corazón y cada vez que nos digan, es que eso a Dios no le agrada, nosotros vamos a decir, yo no creo eso, yo creo que es más bien así como yo lo estoy haciendo y ya no hay esa sensibilidad de parte de Dios. Es por eso que Dios dice ahí, o continúa hablando por medio de Pablo que se me fue el hilo. Continúa hablando por medio de Pablo de que Dios sacó a estas personas que no obedecieron acerca de Dios, prefirió sacarlos para implantar una nueva rama, una nueva hoja en la vid que es Jesús. Recordemos por allá hay una parábola o un título de mensaje que dice que yo soy la vid verdadera, dice Jesús. O sea, es un árbol que está dando frutos. Y ese árbol pues tiene muchas ramas. A esas ramas son todo el pueblo de Israel. Y todos los que desobedecieron, aparte de Dios, pues todos los que desobedecieron a Dios, dice que entonces los empezó a sacar. Y empezó a implantar una nueva hoja, una nueva rama, que somos nosotros, que somos los gentiles. Y Pablo continúa hablando acerca de este tema. Y es muy interesante todo lo que está diciendo porque nos habla acerca de la bendición que fue para nosotros. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo elegido por Dios, fue los que actuaron mal, cuando empezaron a rechazar a Jesús, hubo una bendición y esa bendición fue para nosotros, que fue la salvación por medio de Cristo. Porque no es porque nosotros hiciéramos algo para merecerlo como tal, ¿cierto? Sino que dice que es por medio de Jesucristo. Y Pablo coloca una alta expectativa cuando hablando acerca de los israelitas, cuando ellos decían volver otra vez a los pies de Cristo, cuando ellos decían aceptar a Jesucristo, pero todo el pueblo como su Señor, como que sí es el Mesías y no que era un profeta más. Es más, hace mucho tiempo yo vi un video que hablaba acerca de una persona que estaba evangelizando judíos. Y creo que hablaba de Isaías, no me acuerdo si 51 o 56, donde habla de 53. 53. Ahí le pega la mitad, ¿cierto? Dice que Jesús fue molido por nuestros pecados, que fue humillado, todo lo que sufrió Jesucristo. Y esa persona llegaba y le empezaba a hablar a todos los judíos, obviamente en su idioma, o en inglés, no me acuerdo en cuál era que estaba hablando. Y le decía, venga, ¿y usted conoce a alguien que ya haya sufrido por eso? ¿Usted conocía este capítulo? Cuando le decían, ¿usted conocía este capítulo? Todo el mundo decía, no, mira que no. Mira que en las sinagogas donde yo me congrego, ese capítulo nunca es mencionado. Es más, cuando miramos es como si hubiera sido arrancado de los originales. O sea, ellos hacen de cuenta como si ese capítulo no existiera. Porque si hacen de cuenta que ese capítulo existe, tienen que reconocer que Jesucristo
que el Mesías que hablaba Isaías ya vino, que ya fue molido, que ya fue maltratado, humillado, cuando estuvo bajo la posición de Pilatos. Entonces cuando ellos empezaban a escuchar, es que ya fue. Entonces ellos ya tenían que decir, listo, ¿no? Entonces ya este hombre ya vino, ya pagó. Ahí es cuando empiezan como a reconocer, ¿cierto? Dice que cuando estas personas empiecen a conocer más acerca de Cristo, cuando verdaderamente lo acepte el pueblo de Israel como su Señor, va a venir una bendición que es aún mayor. Si ellos ya rechazando, si ellos ya haciendo algo malo, una bendición para nosotros, cuando ellos lo acepten, dice Pablo en esta carta a los romanos, dice que la bendición va a ser mucho mayor. Porque cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los castigamos. Bueno, pues los que tienen hijos, yo me imagino Diego, ¿cierto? Que cuando sus hijos hacen algo malo, se dicen, no, qué pena, no me dé televisión, o al menos a mí me castigaban de esa forma, en ese tiempo, no de televisión. Y aún así yo recibía las bendiciones o los regalos de mi papá, la comida, alguna que otra salida, alguno que otro regalo, pero aún así hacía haciendo las cosas mal. Pero cuando yo me portaba bien, cuando hacía todas las tareas, cuando en el colegio me sacaba buenas notas y tenía como reconocimientos, y yo llegaba y le decía, papá, fui la medalla de honor en este día, vea mis notas, todas en excelentes, algunas en sobresaliente. Pues en ese tiempo se calificaba así, ¿cierto? ¿Qué decía mi papá? No, mijo. Muchas felicitaciones, me hacía sentir bien, y no solamente eso, me daba cualquier cosa. Me invitaba a comer un helado, me sacaba a hacer me sacaba a algún lugar en especial. Entonces ahora si el mismo pueblo de Dios decide eso, va a venir una bendición que va a ser aún mayor, y no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Porque ya vamos a hacer eso, porque ellos ya no van a reconocer que hay judíos y gentiles, sino que va a haber una sola iglesia. Que esa iglesia es la iglesia de Cristo. No la iglesia cristiana, no la iglesia católica, no la pentecostal, es la iglesia de Cristo. Que va a ser solamente por medio de Él. Y nos hace una advertencia muy, pero muy buena, Pablo, y muy fuerte. Y es algo que de verdad lo debe poner a pensar a uno, porque hay muchas veces que uno, o hay una pregunta que se han hecho mucho, que sale mucho por ahí, la salvación se pierde. No sé si de pronto Diego la habrá escuchado alguna vez, o Nelson. Pues Jaime, yo sé que sí. Sí, claro. Yo se la he escuchado. Claro, que dicen que la salvación se pierde, dice Pablo acá. Dios arrancó unas ramas e insertó unas ramas nuevas que son los gentiles, ¿cierto? Pero ahora porque ustedes fueron implantados, no crean que Dios no va a hacer lo mismo con usted. Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, pero también es severo. Es como un padre. Dios es un padre. Es más, Jesucristo, Pablo en capítulos anteriores decía, o creo que es en el futuro, no me acuerdo, dice, porque ya podemos acercarnos a Él y llamarlo Abba Padre, confiadamente, ¿cierto? Ya podemos llamarlo Abba Padre. Y entonces dice, entonces como yo ya soy la rama injertada, ¿cierto? En la vid verdadera. Rubén, qué pena que lo interrumpa, sino que tengo que hacer un mandado, entonces yo creo que ya están entrementes. Me están llamando y ya me están diciendo que vaya, listo. Dios los bendiga. Todo bien, Fore. Todo bien, Diego. Nos vemos. Nos pillamos en el cielo. Todo bien. Una buena. Estamos como que no va a volver entonces a las reuniones, según eso. Entonces dice, así como ellos fueron arrancados, ustedes también pueden llegar a ser arrancados. Ustedes ya fueron injertados una vez porque empezaron a creer en Jesucristo. Ahora no crean que es por medio de sus buenas acciones, por sus buenos actos. No crean solamente porque Jesucristo murió por ustedes o murió por nosotros, que nosotros no vamos a poder volver a ser arrancados. Nos dice que tenemos que cuidarnos y que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Ahora en adelante debemos comportarnos de cierta manera, una manera que le agrade a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndolo a Él cada vez más, cada día más, por medio de su palabra,
por medio de los evangelios, por medio de las cartas paulinas, por medio de el resto de los profetas. Así vamos a entender quién es Jesucristo. Y vamos a entender cómo se van cumpliendo cada una de esas promesas. Así es como finaliza esta primera parte donde habla acerca de la misericordia de Dios con el pueblo de Israel. Yo creo que como por tiempo, no sé qué dirá Jaime, continuamos con el resto mañana, ¿cierto? No sé si de pronto a Diego le quedó alguna duda o si Jaime quiera agregar algo ahí. Por ahora todo muy bien. Por mí también.